Dios me le bendiga a cada uno de mis hermanos en esta hora. Dios le bendiga a cada uno de ustedes que hoy están sintonizando esta programación. Le damos gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Ya nosotros hemos glorificado, exaltado a nuestro Señor. Pero les invito a abrir su corazón a escuchar la palabra de Dios. Con nosotros nuestra hermana Margarita. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a todo el pueblo del Señor que se ha dado cita en este lugar. Hemos venido con un solo propósito y es de alabar y bendecir el nombre de Dios, pero también hacer como hizo María, sentarse a escuchar a los pies del Maestro, su consejo y su palabra. Amén. También le saludamos a usted, amigo, hermano, que a través de la distancia de continuo se está dando cita por este medio. Le animamos a que no solamente inicie, sino que también finalice todo este tiempo que Dios va a traer ministración, una palabra de vida para su vida. También agradezco a nuestro hermano Andrés, el líder de este lugar, quien tuvo a bien darme esta bendición, y por supuesto a nuestro Señor Jesucristo y a Dios que me hace portadora de la palabra del Señor. Les saludo a cada uno y a cada uno de nuestros vecinos. Amén. Qué gozo verles de nuevo. Amén. Soy una de las que anhelo los miércoles y los domingos para vernos aquí. Amén. Gloria a Dios. Bien, a cada hermano le invito a que esté sobre sus pies y vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Romanos, el capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 15. Romanos capítulo 4, versículo 15. Con sus manos buscando y con su boca alabando. Gloria a Dios. Amén. Bien, cuando lo tenga podemos alabar a Dios. Amén. Vamos a leerlos todos a una sola voz. Y desde ya preparemos el corazón, porque va a ser un viaje a través del libro de Romanos. Gloria al Señor. Dice: pues la fe produce ira. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, eterno en poder, eterno en señorío, eterno en grandeza, Señor. Los cielos, Dios mío, hablan de tu majestad, de tu grandeza, de tu poder, Señor. Los cielos, Señor, también cuentan de tu gloria y de tus maravillas, Dios mío. Toda la tierra está llena de tu misericordia y de tu favor, Señor. Ante ti, Señor, en esta noche, Señor, nos presentamos como tus pequeños, Dios mío, como los más necesitados de toda tu creación, Señor. Hemos venido, Padre, sedientos, anhelantes, deseosos, Señor, de escuchar una palabra, Señor, que salga hoy, Señor, desde tu corazón, inspirada plenamente por ti, Dios mío. Anhelamos esa palabra, Dios mío, que nos va a redarguir, que nos va a enseñar, que nos va a edificar, Señor, pero también, Señor, que nos va a enseñar la verdad, Señor, que tú ya has puesto en nuestros corazones, Señor amado. Me presento delante de ti, Dios mío, como una simple vasija de barro, Señor, pequeña e insignificante, Dios mío, Padre, pero dispongo, Señor, todo lo que tú me has dado para que tú te glorifiques a través de ellos, Señor. Usa mi boca si a ti te place, Dios mío, y te ruego, Padre, que mientras tu palabra esté expuesta, Señor, tu mano se extienda para hacer milagros, tu mano se extienda para salvar, para corregir, Dios mío, y para edificar en palabra, Dios amado. Y yo me encargaré, Padre amado, de darte a ti toda la gloria, Señor, porque eres quien la merece, amado Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos nos entregamos, Señor, y te damos toda la gloria. Amén y amén. Bien, amado hermano, puede tomar su lugar. Y vamos a estar meditando este tiempo en la palabra del Señor bajo el título: ni la ley, ni las obras, pero sí la fe en Jesucristo. Ni la ley, ni las obras, pero sí la fe en Jesucristo. Pablo, a través de este libro, le habla a un pueblo que conocía de Dios, a un pueblo conocedor de las Escrituras. Y a través de este libro le habla a la iglesia que estaba en Roma, el cual busca aclarar o dejar por dicho que el pecado no lo libra ni la ley ni las obras, sino solamente la fe en Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Primero vamos a ver cómo Dios muestra a través de este libro
dando como una iniciativa, un abrebocas, la imparcialidad de Dios y la neutralidad a la hora de nuestro Dios proceder. Vamos, hermanos, allí a Romanos capítulo 1. Nos vamos al versículo 18 cuando dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Bendito el nombre del Señor. Aquí Pablo, después de que entra en una salutación preciosa, bendito el nombre del Señor, y expresa el deseo que él tenía de visitar a la iglesia en Roma. Amén. Él primeramente entra en un estado de hablar del evangelio, que el evangelio es poder de Dios para que aquel que lo cree, pero también puede ser tropezadero para el que no lo cree. Bendito el nombre del Señor. Y después este versículo tan hermoso que dice que Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y cuando esta palabra nos habla de toda impiedad, no hace acepción de personas, de cargo, de título, de talento ni de dones. Bendito el nombre del Señor. Pues la palabra de Dios y su justicia está por encima de todo favoritismo y de que la balanza se llegue a inclinar cuando que quizás el hombre cree que es el favorito de Dios. Bendito el nombre del Señor. El hombre debe de ser consciente que Dios es Padre y de Él recibimos sus caricias, sus abrazos, su fortaleza, su amor intachable. Bendito el nombre del Señor. Pero no podemos dejar de lado que es un juez justo, que Dios da retribución no porque sea usted su hijo amado. Él hace justicia en lo que es justo, verdadero, en lo que es pesado en balanza y no se haya falto. Bendito el nombre del Señor. Pero este pueblo de Roma pareciera haber entrado en un estado de adormecimiento, por decirlo de alguna manera, donde ellos creían que por ser circuncidados tenían derecho a la salvación o a la justificación. Amado pueblo del Señor, esto nos hace ver a nosotros que ese error también muchas veces nosotros lo hemos cometido. Bendito el nombre del Señor. A veces los cargos, a veces la cotidianidad de asistir a un lugar como eso de continuo nos hace creer una falacia, una mentira de que somos ya poseedores de la salvación. Bendito el nombre del Señor. Dejando muchas veces de lado la justicia, el hacer verdad, el hacer misericordia y el hacer muchas cosas de las que Dios nos demanda a través de esta palabra. Entonces, quizás este pueblo adentro y dijo: ya nosotros somos circuncidados, descendientes de Abraham, y todo este sistema que ellos tenían en su corazón fueron aquellos primogénitos a los que Dios encomendó su palabra. Bendito el nombre del Señor. Y quizás para ellos ya estaba todo en su corazón. Pero aquí Dios, a través de esta introducción, les dice: yo voy a rebelarme contra toda impiedad. Así que usted que me escucha, usted que sirve en el altar, quizás usted ya pastor, líder, no sé, usted quizás cree y dice: porque Dios me usa, yo voy a estar bien o voy a ser acepto delante de Dios. No nos equivoquemos, porque muchas veces Dios nos usa por necesidad del pueblo, pero una cosa es en lo que Dios nos use y otra cosa es su relación y su intimidad con Dios, de la cual un día tendremos que dar cuenta delante de Él. Alabanzas a nuestro Dios para siempre. Entonces, cuando Dios a través de Pablo les deja esa aclaración contra toda impiedad, era porque seguramente ya Dios le había descubierto a Pablo la condición en que estaba la iglesia en Roma. La iglesia en Roma se había ido tras una fascinación humana, que son los deleites del sexo, de los placeres mundanos. Y bien nos lo describen aquí después del versículo, bendito el nombre del Señor, 24,
que fue ese placer que vino en los tiempos de Noé, cuando Dios trae este juicio que nos habla sobre el sodomismo, sobre el homosexualismo, el lesbianismo. Bendito el nombre del Señor. Ellos se fueron tras ese pensamiento. Quizás ellos dijeron, no, quizás los de Noé no tenían la ley, quizás los de Noé no tenían eso, ya nosotros somos circuncidados, judíos de judíos, ya estamos bien, bendito el nombre del Señor. Pero a ellos quizás se les pasó por alto que Dios lo que le reveló al hombre y se lo manifestó fue Dios. ¿Y qué manifestó Dios al hombre en todo lo que él ha manifestado? Su santidad. Bendito el nombre del Señor. Pues la palabra nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Alabanzas al Señor. Pero esto pareciera que para la iglesia de Roma fue algo fácil. Pero Dios, que revela lo que sucede en lo secreto, le manifiesta lo que pasó y les dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos quizás, y más adelante lo vamos a ver, que este reclamo que viene de parte de Dios era más precisamente al pueblo del sacerdocio. Era aquellos que predicaban la palabra, era aquellos que enseñaban la palabra, porque en la humanidad del hombre hay una cierta confianza, bendito el nombre del Señor, cuando Dios nos empieza a entregar privilegios, cuando Dios nos empieza a entregar los tesoros de su palabra. A veces eso nos creemos ya saberlo todo y nos dejamos de lado la humillación, dejamos de lado escudriñar el corazón, dejamos de lado el venir a la presencia de Dios para que su luz saque toda tiniebla que hay en nuestro corazón. Entonces Dios les hace este reclamo y les dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque a veces el corazón, bendito el nombre del Señor, y como lo veíamos el culto pasado, a veces desconocemos que el corazón es engañoso, que el corazón es una máquina, es una fábrica de hacer pecado, de hacer daño, bendito el nombre del Señor. Entonces vemos, amado pueblo del Señor, cómo Dios a través de esas palabras les hace este reclamo y les dice, yo lo voy a sacar a luz. Sí, ya lo había sacado. Y cuando usted en casa se dedica a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 30, hasta el versículo 31, usted se da cuenta que ese pueblo estaba mal delante de Dios. Ese pueblo se había ido hombre con hombre, mujer con mujer, habían hecho dioses de imágenes de reptiles, de muchas cosas. Ese pueblo provocó la ira de Dios. Pero también a través de ese versículo yo veo en estos pequeños versículos apenas introduciendo la misericordia de Dios. Porque a diferencia, como cuando vemos en Jeremías que Dios empieza y siempre hay ese reclamo, vemos que aquí en estos versículos se manifiesta la gracia, porque Dios, en vez de llegar de una con juicio, llega primero con amonestación, llega diciéndoles: yo ya los he visto, conozco lo que hacen en el secreto, no ha pasado desapercibido por mi vista, bendito el nombre del Señor. Pero para ellos, quizás porque lo hacían en oculto, bendito el nombre del Señor, quizás para ellos eso iba a quedar ahí. Pero hermanos, Dios no puede ser burlado. Dios conoce hasta lo más íntimo que hay en nuestro pensamiento, bendito el nombre del Señor. Seguramente por eso Pablo primero tuvo que hablar de que la ira de Dios se tenía que revelar contra toda impiedad e injusticia, para que ellos no se vieran quizás blindados por conocer a Dios y sus juicios y sus bondades. Pablo primero tiene que llegar con una palabra contundente, para que quizás ellos no dijeran: le fueron con el chisme a Pablo, bendito el nombre del Señor. Pablo fue contundente cuando les dice: es que es Dios el que revela, aleluya, el que manifiesta, el que saca la luz. Por eso cuando alguien venga, aleluya, a decirle: vea, yo estoy notando este comportamiento y usted sabe que es así, no piense que es el hombre, porque hay cosas que ante los ojos de los hombres pasan desapercibido, pero Dios que ve en lo oculto, aleluya, Él ha conocido esas tinieblas. Y más bien cuando esa palabra llegue, siéntase redarguido y amado por Dios,
que Él está dando esa misericordia, que Él está extendiendo esa bondad. No se enoje con el hermano, no se enoje con su hermana, más bien diga: Señor, gracias que a tiempo tú me quieres corregir. Bendito el nombre del Señor. Amado pueblo del Señor, el conocer a Dios no nos blinda de los juicios de Dios. El conocer a Dios no nos blinda de no caer. El conocer a Dios no nos va a blindar de no cometer errores. Más bien, el conocer a Dios nos va a hacer entender que cuando nosotros fallamos, misericordia hay perdón, hay bondad, hay una mano que se extiende y que nos quiere corregir para no volver a tropezar en lo mismo. Bendito el nombre del Señor. Y me maravilla ver cómo en el versículo 32, Dios a través de Pablo les aclara que los dignos de muerte no son solamente los que los practican, sino también los que se complacían con los que lo hacen. Estamos en Romanos capítulo 1, 32 y dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Amado pueblo del Señor, y aquí es donde llega una alerta para nosotros como pueblo, porque quizás usted dice: esta palabra no es para mí, porque yo no me he ido tras desviaciones sexuales, quizás yo no tengo ídolos. Pero también cuando usted se pone a mirar con quién tienes complacencia, cuáles son tus cercanos, a quienes que tienes a tu lado todo el tiempo como tu consejero, quizás son aquellas personas que se complacen en hacer esto, en vivirlas. Pero también el complacer está cuando yo a través de las redes estoy todo el tiempo mirando ese contenido y no me he percatado de que esto es también complacencia. Bendito el nombre del Señor. Es también cuando nuestros hijos en casa quizás nos han preguntado por aquellas amistades y muchas veces por creernos nosotros mejores que Jesús, decimos: no, hay que tolerarlos. Amados, hay que amar al hombre, pero no hay que amar su pecado. Nuestros íntimos, dice la palabra de Dios, que Dios ama la verdad en lo íntimo, y nuestra cercanía debe ser con los limpios de corazón, con los que no han elevado su corazón a cosa engañosa. Bendito el nombre del Señor. Si bien hay que hablarles del amor, si bien hay que hablarles de la misericordia, si bien hay que hablarles de la bondad de Dios, no puede haber complacencia en nosotros, porque a la ley y al testimonio hay que declararles esta palabra, porque esta palabra es la única que los hará volver en sí a ellos, para que ellos se vuelvan de su mal camino. Bendito el nombre del Señor. Nosotros como pueblo del Señor, no por tener a una amistad complaciente, debemos de callar estas verdades. Quizás ellos no lo hacían, pero quizás como líderes veían quién los hacía y guardaban silencio. ¿Por qué? Porque quizás había un favor, porque quizás había una complacencia, porque quizás había algo que él de pronto al declararle eso, quizás perdía esa mano que se les extendía. Bendito el nombre del Señor. Y por eso, amado pueblo del Señor, hay una palabra que retumbaba en mi mente y quedó resaltada aquí en estas páginas, y dice en el capítulo 2, en el versículo 1, y dice: por lo cual eres inexcusable, por lo cual eres inexcusable. Gloria al nombre del Señor. Dice: oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bendito el nombre del Señor. Mire que ellos, cuando Dios les habla que no iban a tener excusa, bendito el nombre del Señor, era porque ellos quizás no se atrevían a denunciar esta condición del pueblo. Bendito el nombre del Señor. No porque quizás no estuvieran pasando estas situaciones, sino porque quizás ellos hacían lo mismo o peor, y ellos también al denunciarlos, al juzgarlos, iban a quedar en vergüenza, amado pueblo del Señor. Y yo me pregunto y le pregunto, si amado pueblo del
del Señor. ¿De qué nos vale a nosotros tener varia complacencia con el pueblo del Señor si delante de Dios no vamos a tener excusa para estar en pie delante de Dios? Nosotros, hermanos, si bien cada amonestación tiene que ir llena primeramente de amor, de misericordia, de paciencia, de benignidad, porque cuando amonestamos no lo podemos hacer como indiferentes, no lo podemos hacer para acabar de destruir, pero de que hay que hacerlo, amado pueblo de Dios, porque muchas veces el yo callarlo, el yo omitirlo, me hace copartícipe de ese pecado, y cuentas tendremos que ir a dar a Dios, porque hay una palabra que constantemente nos está amonestando. Bendito el nombre del Señor. Alabanzas a su santo nombre, aleluya. En el versículo 17, gloria al nombre del Señor, del capítulo 2 de Romanos, bendito el nombre del Señor. Se puede notar un tono irónico, un tono sarcástico en cuanto a las expresiones que se le hace a un pueblo que conocía y predicaba las verdades bíblicas. Y dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se adulterará, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bendito el nombre del Señor. Mire que hay una palabra irónica que le dice: ustedes que predican, ¿por qué no se enseñan a sí mismos? Ustedes que se jactan en conocer a Dios, ¿por qué no practican su voluntad? Ustedes que dicen conocerlo, ¿por qué no hay verdad en sus actos? Bendito el nombre del Señor. Amado pueblo del Señor, a veces ignoramos que el dejar pasar por alto situaciones nos hace a nosotros ignorantes, como ignorantes de la palabra del Señor. Porque si bien Dios no nos puso por jueces sobre ningún ser humano, bendito el nombre del Señor, pero Dios sí nos puso con esta luz donde podemos alumbrar el camino de muchos para que esas tinieblas, bendito el nombre del Señor, sean reprendidas y aquel tal salga de esas tinieblas. Bendito el nombre del Señor. Del versículo 28 al versículo 29 se le aclara el verdadero sentido de la circuncisión. Bendito el nombre del Señor. Él le dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Y leamos juntos todos este versículo 29 y dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mire, amado pueblo del Señor, alabanzas al que vive, que Dios les está diciendo a ellos: ustedes se jactan de una circuncisión que quizás nadie la ve porque eso era en su parte íntima, bendito el nombre del Señor, pero Él estaba hablando de una circuncisión que quizás ya nadie iba a notar, pero si era Dios el que le iba a notar, porque Dios estaba pidiendo una circuncisión del corazón, del alma, de las prácticas, de las decisiones, de lo que ellos anhelaban
hablaban vehementemente de lo que ellos practicaban y se complacían con los que lo hacían las otras complacencias. Bendito el nombre del Señor. Y Dios le dice: yo necesito esta circuncisión. Y Dios hoy nos aclara a nosotros de que nos vale traer faldas largas, los hombres traer corbatas largas. Bendito el nombre del Señor. Si allí en la casa donde nadie nos ve, nos complacemos con el hombre impío, nos complacemos en hacer estas cosas, bendito el nombre del Señor. Quizás nadie lo ve porque está en su mente, porque está en su corazón, pero en vano no viene la palabra de Dios. En vano usted y yo no estamos escuchando esta palabra. Quizás usted dice: pero no son deleites sexuales, pero quizás es deleite por el dinero, quizás es deleite por amar la mujer, el hombre de su prójimo, quizás es deleite en tener lo que usted no tiene. Bendito el nombre del Señor. ¿Y cuál de las dos es peor? Pues las dos, hermanos. Bendito el nombre del Señor. En el capítulo 3, bendito el nombre del Señor, ellos no pretendían, Pablo no pretendía minimizar la circuncisión, decir que nosotros somos mejores que este pueblo, bendito el nombre del Señor. Pero Pablo lo que le quería aclarar a ellos era que su corazón no había sido circuncidado el día que su prepucio había sido circuncidado, bendito el nombre del Señor. Y en el capítulo 3 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Amado pueblo del Señor, nosotros como cristianos no nos podemos creer mejores que el pueblo de Israel, porque si bien para nosotros hoy tener la gracia, tuvo que haber primero un pueblo que negara a Cristo. Porque si ellos no hubiesen negado a Cristo, la gracia no existiera para usted y para mí. Bendito el nombre del Señor. Que quizás para ellos hubo esa tiniebla, por decirlo de alguna manera, pero fue la esperanza para usted y fue la esperanza para mí. Por eso nosotros, si lo llevamos a nuestro día de hoy, no nos podemos jactar de que hoy estamos en luz y los de afuera están en tinieblas. Bendito el nombre del Señor. Porque a nosotros no se nos puede olvidar que de esas mismas tinieblas un día el Señor a nosotros nos sacó, que un día nosotros estábamos quizás peores de aquellos que nosotros menospreciábamos, no porque la palabra hoy esté en nuestra boca nos va a hacer más excelentes que quizás el pueblo que nunca ha predicado, que quizás el pueblo que nunca ha cantado, que quizás el pueblo que nunca ha sido notorio en la iglesia. No nos puede llevar a menospreciar a ellos, porque antes mayor responsabilidad tiene el que Dios le ha dado algún privilegio. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces Pablo lo deja por claro, dice: yo no lo menosprecio, antes gloria a Dios, porque para ellos primeramente fue confiada la palabra del Señor. Pero a partir del versículo 19 de este capítulo 3, bendito el nombre del Señor, Él les habla que ya no es la ley, pues bien, antes es la ley, gloria al nombre del Señor, es la que sale del conocimiento de su pecado. En otras palabras, Él les está diciendo: no se jacten en la ley, porque la ley es la que vino a revelar todas sus obras. Por eso el versículo inicial que decía: gloria al nombre del Señor, alabanzas al que vive, dice: pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ellos se jactaban de la ley, amado pueblo del Señor, pero no sabiendo que ella misma era la juez de cada transgresión que ellos cometían, de cada cosa que ellos dejaban hacer. Bendito el nombre del Señor. Ellos se ufanaban declarándolo en las plazas, en los lugares: es que es la ley de Moisés, pero no sabiendo que esa ley era la primera que los juzgaba a ellos antes que los hombres. Y asimismo nosotros, amado pueblo del Señor, que muchas veces nos jactamos de ser cristianos, pero se nos olvida que quizás esta cuadra caminé derecho y a la segunda cuadra deshonré este evangelio. Quizás a la siguiente cuadra me encontré con un vecino y no le saludé. ¿Y cómo quedó la palabra? Entredicho. Bendito el nombre del Señor. Porque nosotros que también muchas veces
es motivo de grande gozo decir que somos cristianos, se nos olvida que somos cartas leídas. Se nos olvida que todo el mundo, así nosotros no lo percibamos, está pendiente de sus actos, de sus palabras, de sus acciones, de cuando usted se para, aun cuando usted camina. Bendito el nombre del Señor. Y bendito el nombre del Señor. Eso muchas veces de hacernos por provecho nos hace como un medidor. Bendito el nombre del Señor. Y muchas veces somos nosotros mismos conocedores de esta palabra que hacemos tropezar a los de afuera. Porque hay un dicho que dicen ellos: si ellos son así siendo cristianos, yo mejor me quedo como soy. Y es porque, amado pueblo de Dios, porque la iglesia de Jesucristo muchas veces lleva muy en alto la palabra soy cristiano, pero con sus hechos negamos el evangelio. Bendito el nombre del Señor. Dios nos ayude, amado pueblo del Señor. Alabanzas al que vive. Gloria a Dios. Dice: pero sabemos que toda la ley, en el versículo 19, 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio. Qué tremendo, amado pueblo de Dios. Mire que la ley vino fue para cerrar bocas, para decirle no se jacten, no se llenen con eso. Esto no lo es todo. Hay que hacer misericordia, hay que hacer bondad, hay que perdonar, hay que extender la mano, hay que ayudar, hay que consolar, hay que fortalecer, hay que sentarse a llorar con el que llora. Mire que les está diciendo, la ley vino para cerrar bocas, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Como leíamos el versículo con el que empezamos este tema, mire que la ley es la que trajo a luz cada pecado, porque sin la ley es lo que le pasa al que está en el mundo. Bendito el nombre del Señor. Como ellos no conocen la palabra, para ellos fornicar es algo normal, para ellos adulterar es normal, porque donde no hay ley no hay pecado. Bendito el nombre del Señor. Y por eso es que el enemigo entretiene al hombre y a la mujer para que no escudriñen la palabra de Dios, para mantenerlos ciegos espiritualmente, porque cuando el hombre entiende la transgresión tan grande que ha cometido delante de Dios, pues sus tinieblas van a ser reprendidas y el hombre se va a corregir, porque el hombre es temeroso de Dios, el hombre teme los juicios de Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero el hombre, al no conocer estas verdades, cree que Dios se complace en el pecado, cree que Dios no va a revelar su condición. Bendito el nombre del Señor. Pero por el contrario, por eso el evangelio se predica, para que el hombre y la mujer vengan a la luz de Cristo y esta palabra le amoneste y le saque la larga lista, como si yo un día la teníamos. Bendito el nombre del Señor. Alabanzas al que vive. Vamos para el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Mire Pablo como les dice a ellos, les dice, como diciéndole, parafraseando aquí a los de Roma, no se sigan engañando más. No va a ser por la ley, porque la ley lo está declarando, ustedes han fallado delante de Dios, pero va a ser mediante la fe en Jesucristo que ustedes van a poder ser justificados, porque la ley, sus actos no les van a alcanzar a ser justificados por la ley, porque por eso Dios se lo declara primero dándoles a entender, no dan la medida, quedan escasos. Bendito el nombre del Señor. Así como usted y yo, hermanos, somos escasos para salvarnos a nosotros mismos,
creemos, no por obras, no por venir a evangelizar, no por predicar, es que vamos a ser salvos. Aún con todo eso, seguimos siendo faltos, porque el único capaz de darnos la medida de ser justificados es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es la única medida que al hombre le alcanza para alcanzar su salvación. Bendito el nombre del Señor. De lo contrario, sin esto, todo hombre va a ser falto delante de Dios. Todo hombre va a quedar escaso. Alabanzas a su santo nombre para siempre. Así que toda la jactancia de ellos, todo lo que ellos decían, allí en el versículo 27, dice, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida por la ley, por las obras, por la de las obras, no, sino por la de la fe. Hubo una ley que ya se estableció y era la fe en Jesucristo. Entonces Pablo les dice a ellos, no va a ser por la obra de sus manos, no va a ser por la ley, no va a ser por nada de esto, va a ser solamente por la fe en Jesucristo. Pablo dándoles a entender de una u otra manera que dejaran ese corazón envanecido, que dejaran ese corazón que se cegó, ese corazón que estaba embotado en ese conocimiento. Amado pueblo del Señor, porque algo duro que le es al hombre es cuando se cree sabio en su propia prudencia, es cuando el hombre se cree que ya se las sabe todas. Duro le es al hombre cuando él cree y ha embotado su conocimiento, creyendo que esta palabra Dios la va a pasar por alto. Y amado pueblo de Dios, no somos niños consentidos para creer que Dios va a dejar pasar por alto su palabra antes de que venir a ejecutar juicio contra nosotros. Dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Entonces Pablo les estaba haciendo entender, como hoy Dios nos trae esta palabra para hacernos entender ciertamente que no van a ser nuestras obras, que no nos confiemos, amado pueblo del Señor, que no nos llenemos de jactancia porque Dios nos da privilegios, que no nos llenemos de jactancia porque Dios nos da un puesto en un grupo, en un altar, en medio de una congregación. Hermano, detrás de eso debe de haber una verdadera relación con Dios. Debe de haber un verdadero conocimiento escritural, que no tropiece primeramente usted y que usted no haga tropezar a otros. Bendito el nombre del Señor. Que cuando el hombre nos ve a sí mismo no nos va a ver perfectos, pero Dios va a dar testimonio de que hemos tratado de andar en su justicia, en su amor. Si bien fallamos, que haya un testimonio que diga, este hombre y esta mujer son justificados porque han creído a Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. A partir del capítulo 4 en adelante se toma el ejemplo de Abraham, donde se aclara que la justicia de Abraham no fue por las obras, sino por creerle a Dios. Y esto lo encontramos en el capítulo 4 y el versículo 3, y dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mire que Abraham hizo una obra que yo creo que hoy en día Dios nos la pide a nosotros, y primero tuvimos que tener un encuentro muy fuerte con Dios. Personalmente se los digo, hermano, si Dios a mí me pidiera una prueba como la de Abraham, yo digo, Señor, usted antes tuvo que haber tenido un encuentro conmigo, porque lo que Abraham hizo, ir a sacrificar, a llevar a ese jovencito llamado Isaac al monte Moria, a sacrificar a su hijo, yo digo, hermano, que muchos dirían, no, yo definitivamente no lo hago. Y eso, hermano, esa obra, aunque fue tan grande para los ojos de nosotros, no fue suficiente. Porque eso no fue lo que justificó a Abraham. Lo que justificó a Abraham fue el haber creído a Dios cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Esta fue la palabra que justificó a Abraham. Esa palabra que cuando Dios le dice, ve y sacrifícame a tu hijo, él no lo dudó, él la creyó y él avanzó. Esta fue la palabra que lo justificó a él, creerle a Dios, tener fe en Dios, en su palabra. Bendito el nombre del Señor. Así que nosotros, hermanos, no hemos alcanzado ni siquiera esta obra que hizo Abraham. ¿Cuánto más nos faltará? Si Abraham con esta obra no alcanzó a ser justificado, porque esta obra no fue la que la justificó, póngase a pensar en las obras que usted y yo hemos hecho, creo que están muy por debajo de estas. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermanos, no nos podemos jactar de eso. Bendito el nombre del Señor. Pero sigue ahí en el versículo 4 y dice,
pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Ven el versículo que Dios nos demuestra aquí? Porque cuando es por obras, siempre vamos a quedar falto. Siempre nos va a faltar el centavo para el peso, como decimos aquí en Colombia. Porque si es por obras, no vamos a alcanzar la medida. Pero vemos que le dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia. Como quien dice, usted haga mucho o haga poco y cree en Jesucristo y usted ha creído en Él, le alcanza. Pero si usted no ha creído en Jesucristo, haga mucho, excesivamente, va a quedar siempre falto. En otras palabras, es lo que nos dice el versículo 4. Porque la fe en Jesucristo es el que llena todo lo que hace falta para alcanzar esa salvación y esa obra de gracia. Mas sin Él, toda obra va a ser siempre en vano y va a quedar escasa. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de su pecado. Mire que para el hombre de fe hay bienaventuranza. Mire que el usted negar esa fe en Jesucristo le va a traer antes escasez, pobreza espiritual, pero el usted creer en Dios lo va a hacer 3 veces bienaventurado, 3 veces feliz, 3 veces gozoso, porque todo lo que a usted como hombre le haga falta, Jesucristo está para suplirlo, Jesucristo está para llenarlo. Por eso dice que en Jesucristo está la plenitud de nuestro gozo, porque todo lo que al hombre le falta lo halla en Cristo. Usted está solo, Él es compañía. Usted está con dolores, Él es medicina. Usted está cansado, Él es fortaleza, porque todo lo que al hombre le falta lo halla en Jesucristo, porque Él es la medida exacta, completa. Él rebosa, aleluya. Él es todo lo que Dios pide para el hombre. El Dios no pide hombres limpios, íntegros, intachables, porque Él sabe que esta humana naturaleza nos reviste, pero el que nos pide que creamos en ese sacrificio, que nos envolvamos en esa misericordia, porque Dios, no queriendo tener al hombre lejos, lo envuelve en la gracia de Jesucristo para tenerlo cerca, aleluya, porque Él sabe que sin Cristo todo el hombre seguía solo y lejos de Dios. Pero es como si esa gracia, aleluya, como cuando usted cogía a su niño y lo envolvía en una cobija y se lo acercaba aquí, así hace Dios con la gracia en el hombre, lo envuelve, lo purifica, le da su calor y su amor y se lo atrae, porque solamente la justicia de Cristo que nos permite estar cerca de Dios. No hay otra cosa, amado pueblo del Señor, aleluya. Yo alabo tu presencia, Señor, aleluya. Porque cuando nos creemos salvos por obras, nos hacemos deudores del cielo, porque nunca va a ser suficiente para pagar una salvación tan grande. Gloria al nombre del Señor. Y bien, amado pueblo del Señor, vámonos ya para el capítulo 5. Bendito el nombre del Señor. Del versículo 12 al versículo 19 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Mire, amado pueblo del Señor, fue un solo pecado el que destituyó a Adán y Eva de la presencia de Dios. Uno solo. Ya nosotros estaremos haciendo la cuenta de cuántos hemos cometido y que nos hemos arrepentido, gloria al nombre del Señor. Pero uno solo lo destituyó de la gloria del Señor. Bendito el nombre de Dios. Pero mire que dice aquí algo que me maravillaba y dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley, antes de Moisés, entre Adán y Moisés ya había pecado en el mundo. ¿Y qué era ese pecado? Era ese pecado que llevaba el hombre
a pasarse por encima de la ley que Dios estableció en el corazón del hombre. Porque aunque no hubiera una ley escrita, había una ley en el corazón del hombre. Por eso todo ser humano tiene en su corazón como un radar y sabe cuando algo está bien y algo está mal, sin que nadie se lo diga, porque hay una ley escrita en el corazón del hombre que le indica cuando algo está bien y cuando algo está mal. Bendito el nombre del Señor. Pero vemos que aún antes de que la palabra, la ley escrita llegara, ya había pecado. Hermanos, es que esto no ha sido un invento de los cristianos, de los evangélicos. Esto es una realidad, bendito el nombre del Señor, que desde la caída de Adán el pecado entró al mundo y en el mundo estaba el hombre y en el mundo el hombre se complació en cosas que a Dios no le agradaba. Es que esto es serio, esto no es un cuento de colegio, de que nos cuentan en la escuela dominical. El pecado es la realidad del hombre constante, más aún que los años que usted tiene sobre su vida. El pecado es una realidad y aunque la palabra no lo había declarado, ya estaba, porque aunque no había una palabra escrita, había una palabra declarada de parte de Dios cuando se la declaró a Adán y Eva, y ellos la transgredieron y ellos la pasaron. Pero la mayor gravedad no fue haber traspasado la ley. ¿Sabe cuál fue la mayor gravedad, amado pueblo de Dios? Fue ellos quitarle el atributo a Dios de su omnipresencia, de su omnisciencia, aleluya. Y ese es el pecado que hoy tiene la iglesia, hundido en el pecado, que le ha quitado a Dios el atributo de que Él todo lo ve, de que Él todo lo conoce, de que Él todo lo discierne. Bendito el nombre del Señor, porque cuando usted es consciente, aleluya, de que Dios lo está viendo y usted sintiera esos ojos como llama de fuego que lo están observando, usted se detiene y yo me detengo a no cometer el error. Ese es el mayor pecado del hombre, hacer pasar a Dios como un hombre más, como un Dios que no ve, que no siente, que no mira, pero Él está observando continuamente a la tierra. Él está continuamente, si tiene sus cabellos contados, amigo que me escucha, cuánto más nos va a saber qué hacemos usted y yo en el secreto. Y Dios esta palabra hoy nos la declara para decirnos, esa palabra, el error de Adán y Eva fue encubrir su pecado, haciendo pasar a Dios como que no vio, como que no conoce, como que nada, porque vemos a un Dios que llegó a la misma hora de continuo a visitar al hombre. Y Dios hoy por eso viene y lo visita a usted y me visita a mí, nos dice, yo estoy aquí preso, pero decláreme su pecado, decláreme su condición, porque Dios no te está juzgando por la transgresión, pero sí por el pecado de quitarle a Dios el atributo de que Él conoce todo lo que pasa en el corazón del hombre. Alabanzas a su santo nombre. Vemos que pasó lo mismo con Caín y Abel. Dios estaba acostumbrado a hablar con Caín y Abel, pero Dios vuelve y cuando Caín mata a Abel, mire que Dios como si nada vuelve donde él y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y Dios cuando nos pregunta, no es como quizás su mamá o su papá que están esperando que usted le diga las cosas. Cuando Dios nos pregunta es porque Él quiere ver la sinceridad de que usted le declare todo como pasó, porque Él ya lo vio, Él ya lo conoció, incluso antes de que usted y yo lo cometiésemos, incluso antes de que por nuestra mente llegara, ya lo hubiéramos hecho. Porque mire lo que Dios le declara a Pedro y le dice, Satanás os ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Mire que ya Jesús, días antes quizás, momentos antes, ya había estado en la presencia del Padre rogando por Pedro. ¿Y cuánto tiempo se lo declaró después? Quizás 1 o 2 días, la Biblia no lo registra, pero sí vemos que había un Cristo antes que lo conoció. Entonces, ¿qué le dijo Caín? Le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Como quien dice, no sé, estará por ahí. No sé dónde lo dejé, cuando él sabía que ya había derramado su sangre. Ese es el pecado que hoy tiene a la iglesia en el decline, amado pueblo del Señor. Y mientras yo leía esto, y ahorita lo vamos a leer, porque por un solo pecado murió Jesús, por un solo pecado entró la muerte al hombre, uno solo, la desobediencia. Y la desobediencia, ¿qué es? Es hacer
pasar por alto la palabra de Dios. La desobediencia es usted hacer de Dios como un hombre, como que no ve, como que no conoce, como si fuera un hombre más. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que por un solo pecado entró la muerte al mundo, pero por varias transgresiones Cristo murió en la cruz del Calvario. Alabanzas a su santo nombre, a su nombre toda gloria. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mire que no hubo, así no pecara ningún otro después de Adán, ya la muerte había adentrado por el pecado al mundo. No había remedio, amado pueblo de Dios. Por eso usted que está en su casa, que se cree mejor padre, que se cree mejor madre, que se cree mejor hijo, el pecado, la palabra nos dice, entró, y es la realidad que usted tiene que vivir hoy, no por ser buenos padres, no por venir a la iglesia, no, va a ser por un genuino arrepentimiento, va a ser porque usted sea sincero con Dios. Quizás en su corazón hay cosas que a nadie usted se atreve a contárselas, pero Dios está esperando la verdad en lo íntimo, y en lo íntimo Él también te hará comprender sabiduría. Él te va a entender, porque Dios no va a estar ahí para juzgarte, Dios va a estar ahí para dirigirte y corregirte, porque si no estuviéramos hablando de un hombre más y no de Dios. Bendito el nombre del Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron todos los, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mire que en este versículo y por todo lo que hemos pasado, ha sido claramente un llamado de parte de Dios a no confiarnos, amado pueblo de Dios. Mire que la muerte es real. Quizás usted o el hombre o la mujer peca y dice: yo sigo con vida, yo sigo teniendo ingresos, yo sigo con salud, mi familia sigue unida, pero quizás usted no se ha dado cuenta que ya pronto vendrán a pedir su alma, y quizás su alma hace rato feneció, quizás su alma hace rato ya está oliendo a formol, si me lo permiten decir así, porque el hombre, cuando es ignorante de que el pecado es una realidad y hace de la palabra de Dios su juguete, hermano, no hay otra situación que inexplicablemente la muerte de esa alma. Bendito el nombre de Dios. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecador para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bendito el nombre del Señor. Bendita la misericordia de Dios, que un día quiso pagar ese precio por nosotros. Porque, hermanos, yo cuando leía esto, yo decía: es que ni la ley fue suficiente. No haciendo la ley menos, era porque la ley no era capaz de cumplirla al hombre. Porque la ley es un límite muy alto para nuestra vanidad, para nuestra concupiscencia. La ley es un límite muy alto para los deseos carnales de cada hombre y de cada mujer. La ley es un límite tan alto que ni sacerdotes ni profetas eran capaces de llegar a esos lindeles tan altos. Bendito el nombre del Señor. Pero hubo una gracia que nos ponía a nosotros enanos ante esa estatura, pero esa gracia nos elevó
elevó, aleluya, a ese nivel de misericordia. Esa gracia, esa justicia de Dios nos puso en ese escalón alto para alcanzar esa estatura de estar cerca de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y allí en el versículo 20 del capítulo 5 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Sí, hermano, a veces hemos creído que por cuanto abundó el pecado, no es que el pecado se haya multiplicado o que hayan pecados nuevos, no. Es que la ley vino y declaró lo que era pecado. La ley vino y expuso todo. Entonces, ¿qué hizo? Quizás para ellos nada más estaba no robar, pero vino la ley y dijo: no, es que no es solo no robar, es solo no desear, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y vino y la ley expuso toda la condición de pecado del hombre. Y ahí sí fue donde se multiplicó el pecado del hombre. Bendito el nombre del Señor. Pero como había un lindel tan alto, tan grande, de tanto pecado, donde el hombre decía: quizás soy capaz con esta línea, pero esta es imposible, pero estos me son imposibles, pero allá yo no alcanzo a llegar. Porque, hermanos, tenemos que reconocerlo delante de Dios, que quizás para mí no sea un problema los deleites sexuales, pero quizás la gula, quizás la mentira, quizás el chisme, porque mis límites no son los mismos suyos. Pero hay una deficiencia en el corazón del hombre, y la ley, por eso era necesario aún en aquel tiempo que aquellos animalitos que no eran culpables de nuestro descarrío fueran utilizados para cubrir el pecado del hombre. Porque el hombre nunca ha sido capaz de cumplirle a Dios. Pero bendito el nombre del Señor, que cuando abundó el pecado en nosotros, vino y sobreabundó la gracia. Porque solamente cuando nos predicaron esta palabra es que nos vimos llenos de pecado. Porque antes de que esta palabra, y amigo que me está escuchando, antes de que esta palabra abra su entendimiento, usted se va a ver justo, usted se va a ver bueno, usted se va a ver como un buen individuo. Pero lea estas escrituras y usted se va a dar cuenta que somos deudores con el cielo. Pero paz tenga para con Dios, que cuando usted se sienta que el pecado sobreabundó en su vida, hoy Dios le dice: la gracia ha sobreabundado sobre usted también. Y por eso estás escuchando esta palabra. Por eso Dios ha venido molestando de continuo, para que la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo cubra multitud de pecados. Bendito el nombre del Señor. Amado pueblo del Señor, es algo contradictorio cuando leemos en el versículo 20 que dice que cuando abundó la gracia, sobreabundó. Ve, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y uno dice: ¿se tenía que aumentar? No. Es que cuando realmente el hombre se lea la luz de las escrituras, hermano, nos faltaría una biblioteca completa para escribir toda la condición de nosotros. Pero asimismo hubo una gracia que sobreabundó, que sobre cada pecado el Señor fue limpiando y fue quitándolo del corazón. Quizás usted decía: yo necesito primero eso, y él decía: no, porque eso está más en tu corazón. Y Dios fue quitando esas páginas escritas por el pecado, y hoy quizás su libro, su corazón está emblanquecido, pero no ha sido por usted, ha sido porque esta gracia sobreabundó, ha sido porque esta gracia misericordiosa se tomó el trabajo de venir a rescatarte y de mostrarte tu condición. Si quizás hoy nos vemos, hermanos, que hemos vuelto a escribir con pecado en nuestro corazón, esta palabra llega para eso, para decirnos: oye, ha sobreabundado la gracia de parte de Dios. Y no se sienta menospreciado, no se sienta menos que otro, porque la palabra nos dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Es mejor salir de un lugar de estos redarguidos, corregidos, hermanos, que salir quizás con un gozo momentáneo e ir a la vuelta de la esquina y volver a cometer los mismos pecados. Hagamos un alto en el camino, amado pueblo del Señor, antes de que sea demasiado tarde. Padre, he expuesto tu palabra en esta noche, Señor. Señor mío, hoy hemos entendido una vez más, Señor, cuánto necesitamos de tu presencia, Señor. Cuánto necesitamos de esa misericordia, Dios mío.
Yo me miro a sí misma, Señor, y yo me siento tan incapaz, Señor. Pero bendito mi Señor y Salvador Jesucristo, que me da la estatura para estar delante de tu presencia, Dios mío. Mira a mis hermanos, Señor, mira a los que oyen a la distancia, Dios mío. Padre, permite que esta palabra, Dios mío, nos saque de la jactancia, nos saque de la ignorancia, Dios mío. Permite que esta palabra, Señor, alumbre nuestro entendimiento, Señor. No queremos seguir siendo faltos delante de ti. No queremos, Dios mío, Padre Santo, vivir engañados, Dios mío, y llegar al final de la carrera, Señor, y perder la corona de la vida, Dios mío. Queremos, Padre Santo, vivir una vida en santidad para ti, Dios mío. No a nuestra medida, Padre, no conforme a nuestro concepto, Dios mío, sino como usted lo establece, Dios mío. Mira la sinceridad de cada hermano, Señor, que hoy te decimos